Y eso que nosotros vivimos hoy en Lima es el Trujillo del 2006-2007. Y he comprado chips y nunca nadie me pidió ni el DNI, pero deben pedir eso. Pero ustedes saben, o sea, deberías tú manejar con brevete, pero hay mucha gente que sale a manejar bien sin brevete. Y hay ya pesoplines circulando en el mercado con nombres de personas que ya han fallecido. Si vemos la extorsión como un crimen, ataquemos sus medios. ¿Cuáles son sus medios? Los chips, los teléfonos. Julio Corcuera, lo conocí hace poco porque leí su libro. Y hoy día vamos a entender a profundidad el negocio de la extorsión, porque solamente cuando entendemos el problema tenemos más herramientas para resolverlo. Bienvenido, Julio. Gracias, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Julio, quiero empezar con una pregunta rápidamente para que la gente te conozca. Un poquito de tu historia, brevemente, de dónde vienes, dónde has trabajado, cómo has terminado metiéndote en este análisis profundo de lo que es la extorsión. Sí, muchas gracias. Yo soy trujillano, yo hice educación pública en Trujillo, acabé la universidad allá, pensé trabajar en temas de exportación, comencé trabajando en temas de exportación. En los puertos son contaminados por narcóticos, por droga. Entonces un jefe mío me pide que en un programa de la Organización de los Estados Americanos, me pide que cubra este espacio y me acerco al tema de narcóticos y de verdad me terminó enamorando el tema y de ahí para allá Los narcóticos no. La lógica, ¿por qué? Porque yo venía de tener formación en economía, de formación y tenía esa misma lógica del negocio. Me sorprendió muchísimo, de verdad, me sorprendió muchísimo y luego he trabajado en la Comisión para el Desarrollo de Vida, que es la Comisión Antinarcóticos del Perú y trabajé 10 años en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. He sido viceministro del Interior y bueno, y estoy ligado a estos temas, ¿no? Hace un tiempo fundé GPS Agencia con unos colegas que lo que busca es ser una consultora en temas de seguridad y en criminología corporativa. Es un tema importante, pero en el Perú poco conocido. Julio, ¿qué nos puedes contar un poco sobre la situación actual que estamos viendo todos? Extorsiones, paros, transportes, o sea, según tu experiencia, según todo lo que has visto en tu carrera, o sea, ¿esto es un caso clásico? ¿Esto es algo nuevo? Cuéntanos un poco tu opinión sobre... Para mí es penoso, es triste, porque aunque sea un tema intelectualmente apasionante, primero la situación es... Hay más crimen, más violento. Segundo, esa es una primera cosa. Una segunda cosa es que el Perú va camino a parecerse Ecuador de los últimos años, a parecerse México. Yo estuve a cargo de un programa de seguridad humana en Naciones Unidas y tuve a cargo un programa de prevención de crimen que abarcaba Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, en el año 2018-2019. ¿Ya? Entonces yo viajaba a Quito, viajaba a Guayaquil, venía... Y recuerdo, Diego, Daniel, que con mis colegas una pregunta es, ¿y qué hacemos en Ecuador si acá no hay grandes casos de crimen? En ese 2018. Imagínate, o sea, nos pensaba, 2019 igual nos preguntábamos, ¿qué hacemos si acá no hay grandes casos de crimen? Dios mío, mira lo que es ahora, ¿no? Terriblemente. Entonces, el Perú va en ese rumbo. La situación es negativa, pero en cifras, pero es peor todavía de lo que se ve cuando ya uno ve cualitativamente. ¿Sabes por qué es peor? Porque en colegios... En Trujillo y aquí en el Callao he encontrado niños pequeños que juegan a ser el monstruo, que juegan a ser Timothy, que juegan a hacer los pulpos. O sea, que hay una especie de cultura del crimen que se han adherido. Hay campeonatos de hip hop, del maleanteo criminal, ¿no? Hay cosas de ese tipo. En serio, es un increíble, pero... Y hay un merchandising del crimen. Y gente que está dispuesta a pagar esto. Y los criminales se dan cuenta de esto, o los alrededor de ellos. Y tú puedes ver en internet, y eso lo ponemos en el libro, buzolas de los pulpos, gorras de los pulpos. Hay gente que las demanda. Y es más, tú puedes pagar 100 soles y te mandan saludos, ¿no? Desde máxima prisión, desde el penal tal, saludos para Daniel o para Diego por tu cumpleaños. O sea, como que le están viendo como algo cool, como algo chévere. Exacto. Y eso habla de legitimidad. ¿Quién paga merch por algo que no valora? Claro. ¿O quién manda de regalo algo así? Entonces, okay. Esa es una variable que de pronto no es lo más urgente, no es lo que se ve directo, pero son cosas que incuban y que de alguna manera reflejan lo otro, ¿no? Julio, estuve leyendo el tema de esta tendencia creciente de particularmente el negocio de la extorsión. Mencionabas, me encantó una de las cosas que leí de la epidemia post-pandemia, sí, ¿no? Sí, que son la pandemia de la post-pandemia. Es la primera frase del libro, es esa, la extorsión. Buenísimo. Es la pandemia de la post-pandemia. Me parece que ese es... Clarísimo eso, wow. Porque o sea, tú decías que para que algo sea una epidemia creo que 10 homicidios por cada 100.000. Sí. Y acá hay 75. A nivel nacional. Lima, sí. Pero en Trujillo, 241. La OMS, hay un informe de Naciones Unidas, y yo participo en este informe que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, es para América Latina. Y ellos dicen, ¿cómo comparamos? Entonces toman una cifra de salud de la OMS y Naciones Unidas hace lo siguiente. La tasa es 10 por 100.000 habitantes de esa epidemia. Si algo consigue 10 por 100.000
100.000 habitantes es epidemia. Entonces, si en el Perú hubiera 10 homicidios por 100.000 habitantes, habría una epidemia de homicidios. Ahorita están 7 en cifras oficiales. Okay. Si es extorsión, 10 con 100.000 sería habitantes, pero no es 10, pues. A nivel nacional es 65. O sea, si con 10 por 100.000 era una epidemia, ¿cómo le llamamos a aquello que tiene 65? En Lima es 78 y en La Libertad es 241 por 100.000 habitantes. O sea, ¿qué es eso? Es catastrófico. Y quería preguntarte ahí, hacer doble clic con eso, porque hablabas un poco quiero entender los orígenes de esta modalidad y cómo es que se va formando, porque la mencionas muy bien en el libro, que particularmente tú tenías la experiencia viendo La Libertad. Entonces, ¿cómo nace el negocio de la extorsión? Porque tiene toda una evolución. Sí, ese es súper interesante. Con mi colega Cecilia Caparachín en GPS Agencia estamos trabajando un libro dedicado a la organización Los Pulpos. Y justo ahí voy. En los años 80, entre 87, era un año de pandillas en todo el Perú. Lima, y es el año en donde además se consolidan algunas barras bravas en Lima incluso, y en La Libertad se surgen algunas pandillas, los Goonies, los Pulpos, los Clavos, los Americanos, los Escorpiones, en el sur los vampiros, los zombies y demás. En los 90 estos grupos eran pandillas que peleaban entre ellos. También hubieron pandillas en el sur, pero en el sur las pandillas desaparecieron y solo quedan en el archivo histórico por una variable histórica que cambió en los 80, el surgimiento de Sendero. Cuando Sendero surge en los 80, asesina a las pandillas de Ayacucho, según los relatos de Cordula Stronca. Yo no puedo probar, pero para mí una hipótesis es, si Sendero no participaba en ese contexto, de repente estas habrían desarrollado. Es una cosa que me preguntan, ¿por qué no salen al sur? Sendero arrasa, porque cuando uno lee los textos de Marx dice que lumpen proletario le llama el criminal, ¿no? El criminal no usa lumpen proletario. El proletario lumpenesco, dice Marx, esencialmente es capitalista porque quiere dinero. Claro. Entonces es enemigo de clase. Exacto. Y como es enemigo de clase, hay que, o sea, por razones distintas, pero llega a la misma conclusión. Y ellos, fieles a eso, terminan pues desapareciéndolo. Los vampiros son de la documentación. En el norte no hay ese fenómeno. Entonces surgen estas organizaciones pandilleriles y empiezan a robar, a hurtar en los 90. Y cuando llega a los 2000 ya se forman como una banda. O sea, de estas pandillas, los Pulpos y algunas otras, los Clavos y demás, quedan como bandas. Cuando llegan, estas bandas se dedican esencialmente al robo de autos, de taxis. O sea, siempre el transporte es sensible, siempre. Wow. Porque te estás moviendo y estás desguarnecido. Claro, en cambio, un banco, esto tiene vigilantes, entonces robaban taxis. Esta es hipótesis de mi colega Jorge Nureña, y quiero darle créditos porque es mérito de mi colega, él recopila data de diferentes periódicos de la época. Llegó un tiempo a hacerse una brigada de taxis que se defendían entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Como robaban tantos taxis y tantas piezas de taxis, en Trujillo el mercado de autopartes se saturó. Ya no era negocio vender, deshuesarlo porque estaba saturado. Como un negocio. Claro. Entonces, si no es negocio descuartizarlo y venderlo, entonces empezaron a ponerle sticker para que tú le pagabas a los Pulpos o al Negracho que tenía su grupo. Había varios. Esto habla de un tema cultural. En la zona de influencia andina del Andes liberteño, la gente no dice un vasito, dice un vasacho. No dice un microfonito, dice un microfonacho, ¿no? Entonces, no es un negrito, es un negracho. Por eso es que el sicario adolescente se llama gringacho, no es gringuito. Por eso es que tiene esa denominación. Esa es de origen, digamos, cultural, esta denominación. Pero bueno, entonces, por eso, ellos que empiezan a ponerle stickers para que tú sepas que este taxi es custodiado por los Pulpos y tú no lo puedes robar. Protegido, sí. En ese caso era el negocio de la protección, no del miedo. Okay. El negocio era la protección, poner el sticker y así tú te ves protegido. O sea, ¿cómo pasamos del negocio de la protección al negocio del miedo? Porque cuando tú comprabas te asegurabas, ya nadie te tocaba porque tú pasabas por todo Trujillo. Y otra versión es que ahí son 3 distritos, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Los 3 están en línea y el centro de Trujillo está hacia adelante. Entonces no se cruza la línea va directo hacia ellos. Entonces cada banda le empieza a poner sticker a cada empresa de transporte público. Como que armaron su propia empresa de seguros, ¿no? Exactamente. El negocio es el negocio de la protección. Claro. Es una empresa. En efecto, Diego intuye muy bien. Muchos años después, algunos de estos ya para el 2010 para adelante, entre el 2010, 2009, 11, no es una sola fecha, van cambiando, algunas crean empresas de seguridad fachada. ¿Y por qué una empresa de seguridad fachada? Porque así te pueden dar recibo y evitas el lavado de activos. Se sofistica el crimen. El crimen empieza a aprender y empieza a... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al comienzo van a empezar a dividirse así el mercado y va a ser exitoso porque voy a empezar a obtener recursos y además soy impune. Porque
Antes el criminal tenía que exponerse. Django, por ejemplo, asaltaba, llegaba, pero chena, ponía el pecho, ponía el arma. Pero con el uso de celulares tú puedes amenazar a distancia. Y es más, estando preso, antes ibas preso y te desconectabas. Pero hoy estás en la cárcel y de las cárceles, como dicen ellos, batuteas. ¿Qué necesitas? Un intermediario que lleve la carta, que lleve el mensaje. Y ahí surge el reclutamiento de adolescentes sicarios, de criminales. O sea, la dinámica, la tecnología se usaba para el crimen también. El éxito de esto en Trujillo se extendió a Chiclayo, a Piura, Tumbes. Y eso que nosotros vivimos hoy en Lima es el Trujillo del 2006-2007. Wow. O sea, para nosotros es nuevo, pero si hablamos con un trujillano, Eso ya es conocido. se ha normalizado. Lo asumen como normal. En el 2018, en efecto, Parte de los costos de la empresa. Es parte de los costos, pero además algunas empresas, para evitar eso, van a buscar quién es el más bravo de la zona y dicen ellos, se amarran con él para evitar problemas. Ya. Ese es el, grosso modo, es el apretado, es la dinámica que se ha dado. Pero aquí aquí ha pasado como el terrorismo. Una vez que ha llegado a Lima, lo sentimos. Y una vez nos agravamos, pero el hecho es que tenemos que reducirlo, evitar que siga creciendo y atacar por diferentes ángulos, ¿no? Tú has visto, por lo que me contabas un poco antes de la entrevista, has estudiado, has trabajado en casos como El Salvador. Sí, eso. Sé que Singapur ha sido un país con mucha corrupción en su momento también y ahora es una potencia. De tus aprendizajes, ¿qué crees que podemos agarrar como mejores prácticas allá que hayas visto que se podría aplicar acá? Una cosa para mí de fondo es debatir el tema de un modo profundo y para mí es importante no confundir ideología con ciencia. Me explico. Alguna vez hablábamos con un colega de izquierda, además que yo guardo mucho respeto y aprecio, un colega, y hablábamos de la pena de muerte. No, en los países desarrollados eso ha sido rechazado. Además, la criminología yo me he dedicado con años a temas criminológicos y aquí debo decir, la criminología crítica dice eso. Y cuando hablan por países desarrollados, tal vez está hablando de Francia, de Alemania, ¿no? de Inglaterra, pero yo podría dar, como bien has dicho, de países desarrollados que han rechazado la pena de muerte, pero Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y una serie de otros países desarrollados la mantienen. O sea, no, por eso decía, no hay que diferenciar ideología por ciencia porque en Medio Oriente en general eso existe. Lo decía porque no todo en todas partes es como nosotros lo entendemos. O sea, hay cosas que los ciudadanos o capacidades que tiene, por ejemplo, la policía europea, tienen los ciudadanos garantías, es cierto, pero la policía tiene facultades que la policía peruana no tiene. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo ser una persona que estudie, puedo tener interés, pero yo no puedo salir así quisiera a atrapar una organización criminal. Tiene que ser la policía. Tampoco lo va a ser el fiscal. El que va a romper la puerta, tiene que ser la policía. Y no existe, donde ha habido Estado de Derecho, tiene que haber una policía con el nombre de gendarmería, guardia civil, fuerza. El nombre no importa. La función está, tanto es así que Max Weber decía, ¿no? Que la particularidad, la función esencial del Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Y esa es una unidad que lo desarrolla. Entonces, para que nuestro Estado funcione bien, tiene que tener una buena policía. Claro. Por eso no hay, para mí, yo veo con preocupación, los estados, como vamos a decir Singapur, los estados estables tienen fuerzas del orden también estables. Entonces, el reto pasa por constituir adecuadamente ese tipo de organizaciones. Y decía un tema de debate, porque aquí también hay cosas que tienen que ver con los actores empresariales, ¿no? O sea, los sectores empresariales. O sea, no habría la posibilidad de que manden, que un delincuente, y esto sí hablo plenamente de mi experiencia acá, cuando los intervienen, tienen 1 o 2 celulares y 30 chips. Esos chips no lo inventaron ellos. Claro, no vas a una empresa de telefonía y dices, oye, ¿por qué tiene 30 chips? Exacto. Yo mismo, hace poco, y esto lo bromeaba con el general Arriola, hoy comandante general, tenía una conferencia yo con la policía. Yo mismo, en los últimos 2 meses, he ido a 2, 3 lugares distintos en Lima y en Trujillo y he comprado chips y de diferentes y nunca nadie me pidió ni el DNI, ni mi huella digital, ni nada. Simplemente deme 4 chips en la entrega. Pero deben pedir eso. Pero ustedes saben, o sea, deberías tú manejar con brevete, pero hay mucha gente que sale a manejar sin brevete. ¿Y claro. ¿Por qué digo esto? Porque esos chips sí tienen... En teoría tienen que tener un DNI. Podría Diego, Daniel o alguna persona que nos ve haber por ahí un chip con el nombre de cualquiera de nosotros y ni siquiera lo sabemos. Claro. Podríamos nosotros además estar inscritos en un partido político y ni siquiera lo sabemos. Y con su yape y todo. Y ese es otro tema. Y ese es por qué conversábamos fuera de cámaras con Daniel. Porque es fácil extorsión. Primero, con los chips anónimo. Y segundo, antes el delincuente tenía que ir a recoger el dinero y ahí lo capturabas. Hoy no tiene que ir. ¿Le yapeas o le plineas? Y hay yapes o plines circulando en el mercado con nombres de personas que ya han fallecido o con personas que ni siquiera se enteraron que hay tal cosa. Okay. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con la regulación de la actividad empresarial privada. Y yo decía, veamos el crimen como un negocio, veámoslo como lo veo un negocio, ¿no? Si
En una mala práctica empresarial, nosotros queremos que una empresa X quiebre, la boicoteamos. Y boicoteamos, si vende parrillas, boicoteamos su medio de provisión de carnes, de sazonadores, extras del carbón, o sea, que no llegue el carbón, que no llegue. Si vemos la extorsión como un crimen, ataquemos sus medios. ¿Cuáles son sus medios? Los chips, los teléfonos. ¿Cuál es la vida regular de un extorsionador? Aquí quiero explicar una división para que pueda ser entendida. Hay organizaciones criminales, los pulpos, los injertos del norte, hay bandas, un grupito que se junta para extorsionar o para hacer algo, y hay los aventureros. En esos aventureros son un gran sector que, dado que es anónimo, un chico que no estuvo preso, no estuvo en Maranguita o en algún centro juvenil, que nunca fue detenido por nada, quiere ganarse alguito y conoce a sus compañeros del colegio, sus vecinos, se compra 20 chips y les manda: soy el monstruo, me tienes que pagar tanto, si no te corto la cabeza y demás, me tienes que pagar. Es más, es su compañero de clase, es su vecino del barrio, sabe que tiene dinero, te vistes de tal, manejas tal, y es un aventurero y ello obtiene dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Como son estos tres, los tres para extorsionar necesitan celulares, necesitan chips, varios chips, para evitar la geolocalización, georreferenciación, necesitan un yape, necesitan los datos personales. Hay páginas en Telegram, hay grupos en Telegram que por 20 soles nos dan la información personal de cualquiera de nosotros. Necesitan armas y balas. Si le cortamos los chips, si le cortamos la billetera digital o si la hacemos más difícil, vamos a reducir su operación. Al menos de un sector de ellos. O sea, hay que boicotear el crimen. Si fuera una empresa, hay que boicotear esa empresa criminal. Y una pregunta, para entrar un poco a profundidad de entender el negocio, si tuviéramos que hacerle un business canvas a la extorsión, no por un tema, como decíamos al comienzo, no por un tema de promover este negocio, sino no para emprender en esta vaina, claro. Pero sí para entenderla y poder pensable. ver dónde están sus dificultades. Podríamos entrar, por ejemplo, a el tema del equipo, lo mencionas en tu libro, los recursos con los que cuentan, por dónde lo venden, para entender como que toda la cadena de valor. Claro, Sí, hay que imaginar que nosotros vamos a boicotearlos, Ajá, entonces claro. hay que entender el negocio para De acuerdo. atacaríamos. Y en vez de fundamental para quienes nos escuchan, porque esto es clave para la operatividad policial y es clave además para la acción política. ¿Por qué? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el sentido de poner Amanecer Seguro militares y policías en la población Tacna, la población Arequipa o la avenida Javier Prado? No pueden usar sus armas. Increíble. En el WON de la Aurora yo conté 15 militares alrededor. ¿Qué sentido tiene poner eso si la extorsión es a través de WhatsApp? Claro. O sea, sí, ¿en qué medida evita? Y en principio Claro. todo esto es un absurdo. O sea, por eso entender la dinámica del crimen. Si tú me dijeras que vas a poner a los militares o policías alrededor del mercado de Unicachi, donde le han puesto dinamita, que lo van a poner en el mercado de Febacel, donde han disparado, en la empresa de transporte de Huáscar, donde han atentado, tendría una lógica para mí porque es para evitar el atentado. Y aún así, evitar el atentado no evita la actividad extorsiva que puede ser online y demás. Pero sí, aquí en los medios, ¿qué medios tienen ellos? Chips y celulares. Medios para comunicar. ¿Qué otros medios tienen? La billetera electrónica para que al captar el dinero no sean detenidos. Eso también debe optimizarse su regulación. Otro medio que ellos tienen es los datos personales que se encuentran en Internet. Esos salen de algún lado, ¿no? Si vamos a Wilson, esto lo digo por la investigación, o a algún mercado ilícito, a San Jacinto, qué sé yo, un mercado informal, la informalidad y el ilícito caminan a veces en algunos puntos caminan cerca. Claro. Si uno va por 20 soles, te dan la base de datos de tal empresa que tiene un sistema de puntos y ahí está qué compra Julio Corcuera, cuál es su recurrencia, cuál es su celular, lo compra, simplemente lo dan. O sea, ahí hay, por eso decía, hay un tema de datos personales que hay que ajustarlo. Yo quiero la base de datos de tal cosa y te entregan una base de datos. Y entonces eso es peligroso porque tú rastreas, pero ni siquiera eso, sino que en doxeo se llama eso. En el Telegram tú encuentras grupos que por 30 o 20 soles te dan tu ficha RENIEC, tu ficha SUNAR, tu ficha de Infocor. Eso también tiene que regularse. Otro tema es el tema, las armas, una Col o una Taurus, no son hechas en el Perú. Y esas armas antes, si ustedes se acuerdan, a unos años atrás, había el cogotero, te asaltaba ahorcándote. ¿No es cierto? Sí, que el taxi se ponía atrás. Sí, te ahorcaba. Sí, Si no, no te podía asaltar. Ahora cualquiera tiene un arma. Eso tiene que ver con y eso tiene que ver con el mercado de las armas y las municiones y los explosivos. O sea, controlar esto o controlar todas estas variables hace más difícil la operatividad criminal empresarial. ¿Pero de dónde los traen? Las armas tienen un mercado internacional diverso, tienen su origen, varias de ellas, y algunas entran de modo lícito y son desviadas en modo ilícito. Y en algunos casos, por ejemplo, un caso escandaloso de un ciudadano acá en Lima, compró en un lapso de 5 años 42 armas, 42,
¿Para qué? Y luego dijo que se había ido de viaje a la selva con su carro y había llevado las armas en las maleteras y se les perdió. Hubo un ciudadano en Piura que dijo que tenía cerca de 50 y tantas armas y que se las llevó el Guayco. Entonces las compró, las denunció además. Entonces, y esas desaparecidas, esas pues obviamente yo no creo ni que las hayan robado las 40 ni que se las lleva el Guayco. Las compras y hay malas empresas de seguridad que son fachadas del crimen, son empresas ilícitas que las compran, las hacen pasar y luego las desvían al crimen. Por eso decía, hay que controlar los medios y hacerla literalmente ahorita, aquí en Lima, por 1.500 soles uno encuentra un arma. Con facilidad, va a la compra y tiene su arma. Es más, la venden en el internet. Entonces yo he visto, y regresando al tema de la cultura, en algunas zonas del Callao, familias o personas que hacen, en algunas zonas, no en todo, ¿no? Parrilladas, polladas, profundos para máquina le llaman, para comprar una máquina, entre comillas, para trabajar. Wow. Si tú cortas el mercado de armas, cortas su peligrosidad. Porque los delincuentes no es que sean grandes karatecas, que sí lo hacen a través del arma de fuego, a través de la munición. Por eso, si uno piensa en el mercado de la seguridad, no es muy regulado. Pero el proveedor en sí, ¿quién es? O sea, son otras empresas, bandas. son empresas. No, o sea, hay la llegada ilegal, legal, de empresas que llegan legal y son desviadas, y también hay contrabando ilegal. Por supuesto, también eso existe. Entonces hay que hacer ese registro. Y hay que ver también, hay actores criminales que cuando tú los intervienes tienen licencia para portar armas. ¿Cómo que tienen licencia para portar armas? Y claramente y la tienen en regla. O sea, eso también pasa. ¿Y qué sentido? La ley debe ajustarse ahí para diferenciar una cosa importante. ¿Por qué una persona querría tener más de 7 u 8 armas si no es un coleccionista? Sin sentido. O sea, sí, me entiendes. Claro. 5 mini Uzis. ¿Hay licencias como para portar más de...? O sea, yo no sé nada de licencia de armas, pero o sea, ¿cuánto puedes tener con una licencia de armas? No está regulado eso. Hay que regular ese tipo de cosas. Eso O es sea, una como que mix, tengo es licencia de una- armas y puedo tener lo que quiera en su casa. casa. Pero, por ejemplo, en el mundo de la seguridad, pensamos en la policía y el Ministerio Público, pero como estamos hablando en función al Canvas que hemos pensado, chips y celulares o Cictel, ¿no es cierto? En el tema de datos personales hay una unidad que ve datos personales del Ministerio de Justicia. Claro, en el tema de armas, explosivos, municiones, SUCAM. O sea, la seguridad es un tema integral. Por eso decía, es un tema de abordar medios y de jalar estos medios para colaborar con contener el sistema de medios que le da vida a la... Igual como el tema, por ejemplo, ¿por qué hay prostitución en Lince? ¿Por qué hay prostitución en Lince? ¿Y por qué no en Magdalena, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en Lince hay un sistema de hostales que permite eso. Está lleno de telos. Claro, pues, si tú matas todo el sistema de hostales... No va a haber prostitución. Exacto. Pero ahora, la prostitución es un delito, pero donde hay prostitución en abundancia hay trata de personas. Y es decir, y donde hay trata se llama caficho, ¿no? Hay un manejador ya. Y ese manejador está vinculado al crimen organizado. Pero si tú cortas todo el medio de hostales, le complicas el negocio, su negocio del crimen. ¿Por qué la extorsión es el negocio del miedo? Porque cuando el actor criminal mata al chofer, mata al cobrador, asesina o violenta a un pasajero, todos tienen miedo y el miedo es el gatillador que hace que el cupo extorsivo sea más efectivo. Por eso es que ellos cuando atacan buscan actuar y esto que ha pasado con Agua Marina es evidente que lo hacen para generar miedo. Genera miedo, ¿no? El miedo es el disparador. El que te convence de que tú puedas pagar es que te sientes en peligro. Y te sientes en peligro porque hay el miedo. Y te manipulan a través de eso. Y los aventureros, que no te pueden hacer nada, porque muchas veces un chico que no te va a hacer nada, sabiendo ese miedo o intuyendo, te manda un mensaje con el mismo código y tú disparas. Entonces, en resumen, quiero recapitular un poco. Hay harta información. Sí, pero me gusta. Ok, si queremos controlar la situación como país, vendría a ser, número 1, como tú dices, boicotear las formas en que las personas están operando, que es a través de las empresas. 2, mencionaste algo del poder, autoridad que tiene la policía también para poder actuar. Perfecto, entonces ahí está, llevamos con esas 2 cosas que me parecen chéveres. Leyes. Vi por ahí que hay una ley, me parece que hasta como que protege a los extorsionadores de alguna manera. No sé si podemos ahondar un poco más en eso sí. o si el gobierno necesita tener un papel más de cambiar ciertas leyes para que esas cosas funcionen. Yo creo que acá hay que diferenciar 2 cosas, ¿no? Hay ciertas medidas que son de corto, de mediano y de largo plazo. Y en este momento que hay transición de presidente, más es oportuno plantear ese tema. Hay cosas que son políticas de gobierno y hay cosas que son políticas de Estado. Okay. Entonces, las políticas de Estado tenemos que mirarlas a largo plazo y deben constituir. Y en los términos de políticas de Estado, tenemos que pensar que los retos que tiene el siglo XXI
requieren también una estructura del Estado del siglo XXI, no bajo la clave decimonónica ni del siglo XX. Cuando aparece la categoría del concepto de seguridad ciudadana en los 80 y 90 de España y es importado al Perú entre el 90 y los 2000, es una categoría absolutamente distinta y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se construye sobre victimización, robo y hurto. Precisamente lo que bien decía Daniel, uno ve en los gráficos, viene cayendo y viene aumentando la extorsión. La dinámica es otra, el reto es otro y nuestra lógica de políticas de Estado es absolutamente ineficiente. Y no por uno u otro presidente, no fuera, sino porque la lógica del Estado es, voy a poner ejemplos absolutamente concretos. Entre el 2012 y el 2024 se han creado 18 documentos importantes de gestión pública. La política contra el crimen organizado, la política nacional de seguridad, la política nacional contra las drogas y tal número de políticas no va de acorde con la solución al problema. Al contrario. Si hiciéramos una correlación, más políticas, más crimen. Cada 3 años, el Perú, cada distrito, La Molina, Surco, Breña, Comas, San Juan del Lurigancho, Zarumilla, todos los distritos, cada 3 años emiten un plan de seguridad distrital o provincial o regional. Cada 3 años, Daniel, Diego, o sea, se emiten 1,870 planes de seguridad a nivel nacional por ley. Y si la emisión de esos planes viniera con una mejora para el ciudadano, yo sería el principal alentador de eso. Pero no es así. O sea, es un absurdo. Lo que quiero decir es, y se reúnen, o sea, estamos hechos de absurdo. Y en México tiene una frase que es preciosa para eso. Dice que los profesores se hacen los que enseñan y los alumnos se hacen los que aprenden. Todos los que van a las reuniones del Consejo Distrital, del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC, o el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC, o el regional que es el CORESEC, o el CONASEC, yo he participado en los 4 niveles, nadie dice mi situación está mal, todos salen a decir que se han cumplido los indicadores, pero no importa lo que el papel diga, la realidad es pues clarísima. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Por qué? En mi opinión, estamos pasando de un problema de seguridad ciudadana a un problema de seguridad nacional y a un problema de seguridad nacional con crimen organizado. Entonces, en términos de política de Estado, eso debe cambiar. En términos más concretos y específicos, hay ciertas cosas que debemos discutir. Voy a plantearlo simplemente con cargo de que se haga más, pero concretamente. ¿Es la mayoría de edad un fenómeno cultural o biológico? Porque si es biológico y es orgánico en el ser humano, todos los seres humanos en el planeta a cierta edad son mayores de edad y menores de edad porque la biología lo manda. Si es cultural, amerita discutirlo. ¿Por qué? Y esto lo digo por experiencia. Yo he atendido casos, yo he trabajado en esto directamente. Tuve el caso de un joven que tenía más acusaciones de muertos, era sicario, que años en su vida. La policía le acusaba de tener de haber asesinado a 18 personas. Tenía 17 años, no tenía 18 años, tenía 17. Wow. Y él, el muchachito, a mí me reconoció, hace varios años, a mí me reconoció que él había matado a 11. Que los otros 7 la policía se lo estaba inventando, que no eran suyos. Para el chico matar era como para alguien de pronto comprar un cuaderno, una cosa lo más normal del mundo. Entonces ese muchacho, en principio, ese muchacho no fue preso, fue a un centro juvenil. Y al centro, o sea, fue y no se le daba el tratamiento, estuvo 4, 5, 6 años y luego salió, el día de hoy sigue delinquiendo. Entonces, wow. Lo que quiere, el Estado puede ser ingenuo. Hace poquito ya, no quiero remontar, quiero algo fuera de mi experiencia, algo más objetivo, aquí, o más cercano aquí en el tiempo. Maranguita, un muchacho se escapa, 16 años se escapa. Y cuando se escapa, lo vuelven, estuvo como 2, 3 años, en Barranca me parece, lo detienen y el muchacho tiene una mini UCI. Le pone la mini UCI al policía y se le atora, no dispara. Lo detienen y va detenido y el chico en la comisaría retante dice, si no se me hubiera detenido, si no se hubiera trabado la pistola, los muertos serían ustedes. Y a ese muchacho, la indicación del juez fue que regrese al centro juvenil. Es un muchacho que mata de verdad. O sea, es una persona que no sabe lo que hace. ¿De verdad lo es? O sea, lo pongo sobre... Yo podría estar equivocado. Yo creo que no. Pero lo que yo sí creo es que debemos sentarnos con seriedad y debatirlo. Y yo esto no lo estoy inventando. Son casos que concretamente hay que sentarnos y debatirnos. ¿Por qué? Porque no podemos ser ingenuos. Ahora, quisiera yo precisar. Yo sí creo que el pájaro frutero, que personas que recién inician de alguna manera una actividad ilegal, podemos rescatarla, sí, pero los casos graves tenemos que plantearle de otra forma. Entonces, ¿por qué nuestra Constitución dice que uno es mayor de edad a los 18 años si nuestros padres eran mayores de edad a los 21? ¿Por qué? Porque en la Constitución anterior era a los 21. Cuando acaba el gobierno de Francisco Franco y sale una nueva Constitución española, en el año 78, el criterio fue: el mundo ha cambiado, hoy hay más información, el mundo es más abierto y un joven sabe mejor las cosas a menos edad. Los 18 es una mejor edad para decidir y la Constitución española plantea los 18 años. Cuando el legislador, la Asamblea Constituyente la dirige Víctor Raúl Aya de la Torre, toma eso de la Constitución española
y la agrega a la Constitución peruana en el año 79. Del año 79 al 2025, las circunstancias han cambiado. Yo creo que, y eso lo preguntémonos, un joven del 2025, 2024, ¿tiene la misma información que un joven de los años 80? Tiene más. Tiene más. Los que son padres no se dice muy comúnmente que los niños ahora son más despiertos, tienen más información. En efecto, un adolescente en su celular o en el internet tiene un montón de información. Ya le voy a decir, no, vean, hasta el lugar más humilde del país, no me dejarán, los jóvenes ansían o desean el acceso al internet. Y de alguna manera lo tienen, a pesar de sus carencias, sus dificultades y demás, que no, en el ideal no deberían tenerlo. Entonces, yo creo que eso es necesario. ¿Por qué? Porque eso está haciendo que muchos de estos delincuentes, sabiendo eso, se aprovechan de estos adolescentes, lo buscan, lo reclutan. Entonces, esa es una cosa otra cosa para debatir. Lo planteo. Voy a ver 2 ejemplos de izquierda, ¿sí? Concretamente. Brasil de Lula da Silva, que nadie va a decir que es de ultraderecha, que es Brasil. Detienen a Marcos Camacho, alias Marcola. Marcola es el líder del primer comando capital. ¿Acaso la organización de crimen organizado más importante de toda América? El primer comando capital asalta blindados. En junio de este año atacó un centro militar en Brasil para robar sus armas. O sea, es un nivel de crimen que en el Perú no existe y ojalá nunca existiese. Lo sentenciaron a 232 años de prisión y él puede pedir beneficios recién a los 40 años. Cuando tenga en 40 años, él será un anciano. A 12 miembros de la cúpula del Tren de Aragua, el 14 de julio de este año, en el Chile de Boric, no de Piñera, en el Chile de Boric, lo han sentenciado a 300 años. Pero en el Perú no hay cementerio de penas, por ejemplo. Pero en los países de izquierda de América Latina sí. O sea, sí, mentira. Por eso cuando alguien dice la criminología dice, ahí hay que detenernos y decir, espérate, ¿qué criminología dice? La criminología crítica de Zaffaroni, que está muy bien, que él tiene derecho a pensarlo, pero tenemos derecho a respetuosamente y con altura discutirlo. Cuestionarlo, ¿no? claro. Y discutirlo. ¿Y por qué? Porque Zaffaroni, como yo y como todos, tiene una postura pues ideológica y es normal que la tenga. Eso es respetuoso y está bien. Lo que está mal es pasar ideología por ciencia. Lo que está mal es decir, o sea, si ustedes hablan con alguien, habla conmigo y se da cuenta que yo no soy una persona de izquierda, que no tiene nada de malo que no lo sea, ¿no? O sea, no tiene, pero debemos sincerarlo. Entonces, me parece que en términos de Estado sí debemos discutir eso para mirar, o hablaba de esto de los medios probatorios, ¿no? Vean, la casa que venden drogas. Los vecinos saben que se vende drogas. Los consumidores saben que ahí van a comprar drogas. La policía sabe que se vende drogas. El Ministerio Público sabe que se vende. Todos sabemos que se vende droga, porque además son 3 generaciones vendiendo droga. ¿Qué más pruebas necesitamos? Como la ley dice que son 6%, 8%, dependiendo del tipo de droga, el vendedor lo que hace es tener 4 gramos, 3 gramos. ¿Qué? Tú ves en la televisión que el Terna lo detiene, pero lo que no vuelven a ver es que después, cuando liberan, la familia sigue el negocio. Eso me parece interesante porque algo que mencionas es, oye, se crean 1.800 no sé qué cuántos planes de seguridad, entonces le agregas burocracia, mientras que la extorsión avanza a una velocidad apabullante, tú tienes una burocracia que te detiene y no vas a ir al ritmo de esto. Entonces, quiero entender un poquito más Sí, claro. a profundidad si hay alguna relación, porque también en tu libro mencionas que hay empresas de transporte formales que están siendo atacadas o extorsionadas. ¿Tiene que ver, hay una relación directa entre la inseguridad, la informalidad y el crecimiento de la extorsión en el país? Sí, yo creo que hay una relación. Como, por ejemplo, porque si uno va a cualquier operadora telefónica, Claro, Movistar, Entel o Vitel, en San Isidro o en Miraflores o en el centro de Lima o a un lugar formal en Los Olivos, claramente ahí te van a pedir el DNI, y yo lo digo porque he ido a hacer, ahí no hay cómo no póngasela, güey. Tienes que ir, me olvidé mi DNI, disculpe, no te lo puedo vender, no. Si tiene cómo validarte, güey, te lo dan, si no, no te lo dan. Es difícil, ¿no? Okay. Pero ¿dónde puedes comprar ilegalmente? En las Malvinas, en Polvos Azules, en Tacorita, en Tacora, son distintos, Tacorita, o sea, en donde hay informalidad puedes romper la regla. Y por eso es que, por ejemplo, si vamos a los Estados Unidos, te dicen, en Estados Unidos puedes comprar, sí, pero todas las tiendas que hay son formales, absolutamente formales. Aún cuando tú estás qué sé yo, en Denver, por ejemplo, o estás en Los Ángeles, es una tienda chiquita, pero es una tienda absolutamente formal y controlable y rastreable. Claro. Ya en el Perú no hay eso, pues porque inclusive es al punto que, no sé si le ha pasado a ustedes, salen de un supermercado y hay una señorita que en su legítimo trabajo y demás te está prácticamente ofreciendo los chips y demás. Y particularmente con el tema del transportista. Sí, claro. Me imagino que es un negocio también bastante informal en nuestro país. Por ejemplo, mi papá trabajó en el campo de inteligencia de las Fuerzas Aéreas y me comentaba, y tú decías algo al comienzo, ¿no?
los taxis, o sea, empezaron con los transportes porque tú sabes de dónde parte y a Ujú. dónde llega todos Ujú. los días al mismo lugar. Entonces, en el caso de transporte pasa algo similar, Sí, pero lo que bacán. dicen es que la ruta es las personas que salen van a recoger su cúster en un lugar Ujú. concreto donde los dejaron en la noche. Salen, pasen, vuelven al lugar y vuelven de nuevo a sus casas. Entonces, estos conductores, conductores no es el mismo conductor por cada cúster. Exacto. Entonces, hay grupos de WhatsApp donde ahí se infiltran estos extorsionadores y empiezan a actuar como si fueran los transportistas, y es en ese entorno informal en donde ya saben los números de todos, ya saben cuáles son sus rutas. ¿Cómo puedes tú explicar un poquito más Sí, eso? claro que El sí. tema del transporte. El tema del transporte puntualmente. es bien interesante porque, y aquí se explica el negocio del miedo y la protección. Inicialmente, sobre todo en taxis, comenzaba que te ponía el sticker el grupo del Negracho, por ejemplo, por citar una organización criminal o una bandita que yo seguí en sus primeros años. Y nadie se metía contigo porque él te chalequeaba. Chalequear se llama en el argot, te ponía el sticker y tú sabías que un sticker del Señor de la Misericordia que te ponía. Y te lo ponía el Señor y ahí tú sabías que no debías, porque si tú hacías algo contra él, era la protección. Pero cuando pasa el microbús en estos tiempos en Lima, tú pagas a esta organización y ocurre que una empresa de transporte le paga 3 o 4. ¿Sabes por qué? Porque paga por la ruta. O sea, por el cono norte paga a la organización de Yoe, por pasar por el centro paga a otra organización y por llegar al otro. O sea, por eso es que ya no o sea, ni siquiera pagando a una estás seguro respecto a las otras, Claro. sino que tú pagas por el miedo puro. Entonces yo he visto casos de personas que van o sea, un tipo que estaba detenido y le dice, oye, le dice, ¿tú lo estás extorsionando? Y él no usaba la categoría aventurero, la creamos porque no sabíamos cómo denominarle. Y recuerdo mucho que en la manifestación este delincuente decía, también lo ha dicho el monstruo, pero lo ha dicho en televisión, dice, yo voy a pagarme, lo que los demás hacen tomando mi nombre, eso no puedo saberlo, dice. Esos son los aventureros. Entonces, como por eso digo, ni siquiera las organizaciones criminales pagando a una le aseguran al otro que no le van a extorsionar a los demás, porque son tantos los que pueden surgir. ¿Y qué ocurre? Que los colectiveros, aquí y en todo el Perú, al menos en las 4 regiones en que yo he testeado esto, para evitar el control de la policía, de Sutran y demás, crean su grupo de WhatsApp informal. Hablo de colectivos informales. Y entonces tienen su chapa, ¿no? Oye, en la de Javier Prado con la Arequipa están los pollitos, Sutran. No, están las cabezonas, que son las de cabezonas, son las de la femenina de tránsito, que son su casco grandote, ¿no? Sí. No, están las cabezonas, dice. Entonces, el grupo de WhatsApp surge para eso, ¿no? Están los pollitos, están las cabezonas, no sé cuánto, ¿no? En la avenida Arequipa, en Javier Prado. Si tú has subido a un colectivo informal, yo he subido varias veces, bueno, haciendo la investigación, ¿no? Ellos lo ponen ahí, van ahí y ponen audio y mandan, ¿no? Cabezonas en tal punto, ¿no? Pollitos en tal punto. Hasta en Waze he visto que a veces ponen los pollitos. El Waze también, porque ellos lo usan ya. Entonces, esa plataforma se usa para tener una especie de sistema de comunicación informal en red. Si fuera un sistema, es como si fuera una especie de inteligencia minuto a minuto, ¿no? Permanente que ellos se dan entre ellos. Es la lógica, ¿no? Es como un indicador del mercado del que ellos tienen, ¿no? Como alguien mira la bolsa para ver dónde invertir, estos miran dónde manejar a partir de eso. Claro, es la lógica, están mirando siempre ya. Entonces, lo que he hecho sobre esa base informal, porque es una nada formal, el extorsionador, y hay un caso que pasó de poco en San Juan del Urigancho, agarra a un conductor y le pone la pistola en la cabeza y con lisuras y demás le hace que mande un mensaje al grupo de WhatsApp. Soy aquí, estoy con el fulano de tal, miembro de tal organización, y se escucha cuando el extorsionador le dice, di esto, así que dice que metan este número al WhatsApp y lo incluyen. Y ahí se toma la foto con la pistola en la cabeza, y a partir de ahora este terreno de tal lo va a pagar tal. Ah, la madre. O sea, ingresa, o sea, sobre la estructura informal que se creó, ingresan para rentabilizar el negocio. Ahora, hay un video, te lo voy a pasar porque el video es espectacular. O sea, es analíticamente impresionante. Un extorsionador para un conductor en Javier Prado, el año 2018. Es un tema importante, Diego. No es nuevo. Recién nos damos cuenta que es diferente. Claro. No es, pero nuevo no es. Yo lo tengo rastreado hace 20 años y en Lima lo tengo desde 2017. Hay un video del 2018 en Javier Prado donde el para un extorsionador le mienta a la madre. No, concha tu madre. Le dice, tú de a partir de ahora vas a pagar 2 soles por vuelta. Así le dice el informal, le dice, ¿no? El colectivista pirata. ¿Y cuál es tu base legal? Y le contesta una lisura. ¿Cuál base legal, concha tu madre? Si tú también eres informal, y dice, aquí paga porque pagas. La base legal soy yo. Claro. Wow. O sea, lo que quiero decir es, pero ¿cómo el otro dónde se va a quejar? O sea, la informalidad genera porosidad. Y esa porosidad hace que el poder siempre está presente. Si no es el poder del Estado, es el poder criminal. Donde el poder criminal penetra y pone sus normas, pasamos de una gobernanza precaria,
débil y fragmentada que es la gobernanza peruana a una gobernanza criminal, de terror, de miedo y de sangre. Ese es el gran problema, porque tiene efectos electorales. O sea, el problema es complejo, como ustedes ven, ¿no? ¿Y cómo sacan la línea de cuánto cobrar? Es una muy buena pregunta. Y tiene Está muy buena esa pregunta. Para ver, como Para que... montar el negocio. No, al contrario. no, estoy para- bromeando. O sea, porque no me imagino cómo sacan el número que hay que cobrarle. Y si dices encima que son 4 diferentes grupos que cobran al mismo, 5. va a haber momentos que es como que ya, compadre, no tengo nada. ¿Dónde voy a sacar? No, me imagino que hacen Esa es un una cálculo. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, que voy a entrar en 2 partes. En Estados Unidos existe justamente para eso, y desde GPS, agencia, nosotros queremos promover esta categoría de criminología corporativa, porque las categorías que puede plantear en la administración, en la gestión, Drucker, Kotler o Taylor o el mismo Fordismo o las 5 S asiáticas parten de una premisa. Estamos lidiando nosotros en nuestro quehacer empresarial con trabajadores. Ceteris paribus, con trabajadores promedio, con sus virtudes y defectos de trabajadores, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dentro de la empresa no ingresa un trabajador, sino es un actor criminal con fines criminales? Las categorías de administración, de motivación, de compensación, de reclutamiento cambian. Entonces, cuando tú reclutas, no solo tienes que mirar capacidades productivas, sino en este caso tienes que hacer una especie de contrainteligencia para evitar la infiltración criminal. ¿Por qué lo digo? Porque parte del asunto es infiltrar a alguien, que así lo hacen. Esta persona le hace inteligencia, calcula la dimensión económica y en función a eso se pone el cupo. No es de la noche a la mañana. Ok. O sea, es una chamba la que han hecho. Y aquí no estoy hablando del aventurero, estoy hablando del criminal. Entonces yo tengo casos concretos de, por ejemplo, de empresas, un par de empresas en el Callao, donde infiltraron a 2 personas como trabajadores. Esta persona obtuvo la información de precios y todo, de salarios, de dinámica económica de los gerentes y lo empezaron a extorsionar. Claro, mi papá, por ejemplo, siempre me dice, Daniel, o sea, lo que me dijo fue algo bien fuerte. Me dijo, cuando una empresa no está creciendo, las 2 cosas que primero se vuelan las 2 áreas que primero se vuelan es limpieza y seguridad. Entonces me dice, no tiene sentido. O sea, tú tienes que hacer una buena chamba, por ejemplo, de inteligencia con todos los trabajadores que entran a tu emprendimiento. Eso es lo primero que puedes hacer. Hacer una chamba de si es que tiene deudas, si es que X cosas, ¿no? Toda la historia de esa persona. Quiero preguntarte una última cosa. Tú te has sentado con Dina a conversar. Sí. No podía dejar de hablar de eso porque creo que la identificación del problema, o sea, la identificación de una solución parte de entender el problema. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Dina para salir a decir el mensaje, no prendan sus celulares, no contesten el celular? Yo solo quiero hacer la salvedad que yo no tengo nada que ver con la asesoría de quien le haya dicho algo parecido. No, es lo único que quiero. La declaración. No. Me invitaron al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, yo participé, hice uso de la palabra y planteé esta división que dije, pero a mí me dejó de la organización criminal, la banda y el aventurero y cómo funcionaba. En la lógica que estamos hablando de boicotear el negocio criminal, participé Ocitel y los otros actores de los que hemos hablado. Pero yo salí con una sensación muy clara, ¿no? La sensación que tuve es que en el Ejecutivo no veían, al menos la presidenta concretamente, no veía el problema en su real dimensión, gravedad. Lo que sentía es que ella decía que no es que, literalmente dijo, que no es que haya aumentado la extorsión. Lo que decía es que había más denuncias. Y cuando discuten el tema de que las dinamitas o demás, lo que ella decía era que ella no entendía porque según los registros de Indecopi se van creando más y más empresas y demás. Entonces, ¿cómo es que están atacando a las empresas? Wow. O sea, la sensación que yo tenía es que en su ideario ella estaba en Suiza, no en otro país. Y creo yo que eso explica de alguna manera por qué la declaración de que un paro no es necesario, de que por qué, y bueno, las cosas que hemos escuchado, ¿no? Que no contestes o cosas parecidas. ¿Y qué le dirías hoy si te sentaras al nuevo presidente que está asumiendo para resolver este problema en el corto plazo? En el largo plazo hay muchas cosas que hacer, pero en el corto. En una cosa bien puntual, ¿no? La primera de ellas. No existe receta mágica. No existe ya. Entonces, lo que vamos a plantear es plantearlo en función de un paciente que llega a UCI. Yeah. Pero que además de eso, para recuperar al paciente hay que hacer un plan nutricional. O sea, pero estamos recibiendo al paciente en UCI. Si la seguridad del país está en cuidados intensivos, yo creo que una buena cosa es que las autoridades no se desliguen de la realidad. Y en ese sentido me parece que es urgente, por ejemplo, me parece un buen gesto además que la oficina del Mininter y el ministro se mude a Comas, al corazón de Comas. Porque voy a explicar el porqué. La extorsión en Lima se concentra en el Cono Norte y San Juan del Lurigancho concentran el 42% de la extorsión a nivel nacional. Si pensamos en la extorsión con explosivos, con dinamita, con atentados y demás, se concentra también en Lima Norte.
cerca del 80% de las bandas y organizaciones criminales más importantes que operan aquí se concentran en el Cono Norte y en San Juan de Lurigancho. Entonces, tiene sentido que si ahí se concentra el problema, si ahí está el cáncer, vayamos ahí. En efecto, entonces, cuando tú mudas una oficina, que igual es Lima y tiene representación y demás, y me parece urgente, primero, al mudar la oficina ahí de una autoridad tan importante como esto, los aparatos de seguridad se van a mudar ahí. La autoridad va a tener el sentir del ciudadano, va a poder ver, y eso me parece un adecuado mensaje a la comunidad. ¿Por qué tiene que ser en San Isidro, Carnaval y Morelia, que es absolutamente seguro? ¿Por qué no es en Lima Norte, que tiene el problema real, sensato y demás? Y donde además ¿por qué? Yo he tenido el honor de ser viceministro. Cuando uno es funcionario, la misma oficina más te aísla de la realidad. Porque claro, un ministro no puede ir al mercado, un ministro no puede, no porque no quiera, sino porque la gente se le acerca, se le abalanza. Entonces, estar en la realidad no creo que haya algo más. Y eso vale para todo. Vale para el que hace investigación, vale para el que quiere conocer, ustedes, quien quiere hacer mercado y demás. La premisa básica o una de las premisas básicas, entiendo, es conocer a tu cliente, ¿no? Si aquí tenemos que solucionar el problema, pues tenemos que pisar el terreno. Porque si yo vivo de pronto solo en Surco, en Miraflor, y no salgo de ahí, ¿cómo yo entiendo qué pasa allá? Entonces, una primera cosa, y me parece un buen gesto, es mudar ahí donde el problema es más álgido. A mí me parece que otra cosa es, he dicho más de una vez que el uso de los militares en la avenida Javier Prado, en el Bond de la Aurora, imagínate, ¿no? El Bond de la Aurora, en la avenida Arequipa, en la prolongación Tacna, a las 6 de la mañana, amanecer seguro. ¿Quién roba a las 6 de la mañana? Es absurdo. Pero eso ha desnaturalizado el régimen de sección, ya ha desnaturalizado cuando uno habla de estado de emergencia. Pero me parece algo sensato que se use la fuerza militar, pero con estrategia. Por ejemplo, el militar o la fuerza militar no me va a servir para detener un extorsionador, pero si yo lo pongo alrededor de Unicachi, si lo pongo alrededor de Febacel, si lo pongo alrededor del mercado de Huamantanga, voy a evitar que le pongan dinamita, voy a evitar que, como pasó el 4 de julio, que lleguen 3 tipos a dispararle a los comerciantes, porque voy a poner circuitos que voy a evitar que se propague el miedo. Voy a darle confianza a la población y voy a dar un mensaje al crimen. Esa es una segunda cosa que me parece inmediata y me parece urgente. Otra cosa es que las acciones de investigación y de inteligencia de la policía se concentren en esos espacios. Porque tenemos que darle golpes rápidos o contundentes y debe concentrarse ahí. Vuelvo a decir, es una medida de cuidados intensivos. Y una última cosa es que no se puede permitir, yo creo en la policía, aprecio, yo mismo, Daniel, digo, si yo regresase a la adolescencia y supiera de esos temas, probablemente, o de estas cosas que estudio, postularía a la policía. De verdad, probablemente me participaría, pero hay que diferenciar buenos policías que hacen honor al uniforme y malos policías que colaboran con la extorsión. Que de alguna manera y a esas personas sí debemos darle una sanción ejemplar, como se hacía antes, degradarlos públicamente, sancionarlos socialmente, legalmente. O sea, tiene que ser duro para desincentivar esos procesos. Es un proceso que, como decía el Premio Nobel de Economía Gary Becker, de incentivos y desincentivos también, y tiene que mirarse. Entonces, esto no va a cambiar el problema de fondo, pero va a permitir responder a cuidados intensivos. Vuelvo a decir, mudar la oficina al centro neurálgico del problema, proteger con las Fuerzas Armadas activos y digamos que de alguna manera son críticos para el caliente, activos calientes, hotspots de esta zona, concentrar inteligencia e investigación criminal en estas zonas determinadas y sancionar a los malos policías crudamente que colaboran. Estas 4 cosas y tener presencia ahí van a hacer un sentido distinto. Pero parece que tener decisión y primero hay que reconocer que hay un problema. Si no se reconoce que hay un problema, entonces ¿qué cosa vamos a hacer? ¿No? Si dicen, no, es mentira, son los medios los que reproducen, porque eso decían en Palacio, ¿no? Decían, es el mismo muerto que lo pasan en la mañana, al mediodía y en la tarde, y en realidad no es que haya más muertos, pero hay más denuncias, y acá hay un tema. Hemos dicho de las tasas terribles, 241 por 100.000 habitantes, 78, pero la denuncia es la quinta, es solo el 20% de todo. O sea, el problema es peor todavía. El problema es mucho peor. Yo no quiero desalentar a nadie porque el Perú ha salido de situaciones más difíciles. Claro. Y hay cosas que se pueden hacer, pero requiere, como bien comenzaba a decir, y entender el fenómeno. No más amaneceres seguros, no más, sino que entender el fenómeno para abordarlo desde un enfoque más realista y con resultados. Y eliminar estos sistemas de burocracia en donde nos mentimos, ¿no? Decimos que el plan ha sido exitoso, pero la realidad sigue. Claro. O sea, no, si más planes cambian la realidad, yo sería un entusiasta de eso, pero lo que debe primar es la realidad para que nuestra gobernanza precaria sea una gobernanza fortalecida, sólida y viable y no llegue nunca una gobernanza criminal, porque si no hay seguridad, no hay desarrollo. Y el desarrollo es resultado de esta seguridad. Increíble todo, amigo.
Ha quedado corta. Ha quedado corta. Gran entrevista, en verdad, Julio. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Todo el tema del, ¿cómo le llamamos? El negocio de la extorsión. Sí. Básicamente. Y se ve la pasión, ¿no? De Julio. Qué bonito eso también, ¿no? Sí. De resolver este gran problema. Sí, Pronto voy a sacar mi maneras. sticker. No, Pero en positivo. Eso. En positivo, Me no gusta, reafirmando. me gusta. Una buena idea sería además. Sí, Un sí, sticker claro. aquí no se paga cupo. No se paga cupo. Libre de cupo. Yo tengo una pregunta más, pero súper rápida. Justo mencionabas que el miedo es algo que como que los alimenta a estas empresas, ¿no? Disparan a personas, matan a personas, quieren que la gente esté con miedo. ¿Cómo una persona común y corriente que de repente nos está viendo puede de alguna manera ayudar a que estas personas no crezcan? O sea, una persona que no tiene poder en el gobierno, una persona que no es policía, un ciudadano de a pie, ¿cómo puede ser como para de alguna manera no darles poder a estas instituciones? Sí, pues una muy buena pregunta. Muy bueno. Cuando hablamos de empresa de transporte, cuando hablamos de una agroexportadora, cuando hablamos de un gran sistema empresarial, una empresa de gran distribución, de retail y demás, las bandas y el crimen organizado se fijan en ello. Si yo soy un emprendedor que ha puesto mi negocio de pasteles, que ha puesto mi pequeño restaurante, que ha puesto mi barbería, si yo estoy iniciando, es muy, pero muy, muy, muy poco probable que estas organizaciones se fijen en ti. Porque ellos van a lo que llaman al walling, pescan ballenas, no van al fishing, no pescan... No, pero O sea, negocios cuando pequeños. hablamos de pequeños, al señor que de pronto en Los Olivos puso su pequeño negocio, a la señorita que tiene pasión por la repostería y puso su negocio de pasteles, es muy poco probable que estas organizaciones vayan a buscarla, porque ellos buscan también su margen de rentabilidad. Claro. No, y incluso en su mundo criminal es visto como algo que no es mal visto, que ellos estén ahí, se ven de abusivos, ellos tienen su propia lógica y su propia, entre comillas, ética alrededor de eso. Ok. El mensaje que les llega sea probablemente de aventureros. Entonces, es una primera cosa que a ellos, y dirigiéndome a los pequeños emprendedores, a esos emprendedores, ahí sí hay que detener y analizar si esa amenaza es una posibilidad real o es ficticia. Y ahora, y hay otra variable. René Girard decía que la violencia siempre viene del cercano. Cuando alguien te da datos muy personales, hay que mirar siempre. Por eso decía, la variable de la criminología corporativa sirve. Mirar ciertas cosas. Nosotros hemos desarrollado talleres y cosas para diferenciar estas cosas, para ver. Y hay un problema. Como la gente no confía en la policía, no va. O a veces es un tema de comunicación. El policía lo ve, no pasa nada. Pero lo que pasa es que no se detiene a explicarte por qué él está convencido de que no pasa nada. Claro. Es un tema también de apoyo, de apoyo. Cuando tú te preocupas realmente o cuando tú sabes que es la amenaza real, cuando ya pasan a la intermediación, te dejan la carta debajo de la puerta, ya hay una cosa que te toca directamente. Claro. Porque recuerden, el caso de los aventureros es tipo phishing, en el sentido de que escopetazo le llaman a la policía. Cogen un bot y le mandan a 1000 personas. En todas dice, tienes dinero, me tienes que pagar esto, si no quieres XXX y demás. Claro. Entonces, una primera cosa ahí, sé que es difícil, porque es muy difícil, es tratar de mantener el aplomo y no ceder, porque el que paga una vez paga toda su vida. No ceder, no entrar al pánico, al menos que ya veas que haya una acción más. Permíteme, en estos casos, justamente nosotros somos un conjunto de colegas entre que hay politólogos, antropólogos, abogados, criminólogos. En GPS Agencia ayudamos a ver ese tipo de cosas, a diferenciar, a filtrar, a mirar, porque es necesario para una empresa, ¿no? Muchas veces el enemigo está en casa y no lo sabemos. Porque hay un dato muy, muy, muy preciso, ¿no? Y me da mucha pena decir eso en términos humanos, pero a veces cuando hemos hecho el análisis resulta que era un familiar. Sí, ese tipo de cosas pasan. Y vuelvo a decir, esto tiene marco teórico. Además, René Girard, el autor de origen francés, pero hace la carrera en Estados Unidos sobre la violencia, decía que siempre las grandes historias de violencia de la civilización es entre cercanos. Rómulo y Remo, Caín y Abel, los hermanos Ayar, Huáscar y Atahualpa, siempre la historia tiene, y él decía que la violencia, la posibilidad de que una persona sea discriminada, no viene del lejano, no, es del que está cerca alrededor de eso. Si han visto ustedes El Chavo, quien discrimina a don Ramón y a la vecindad de doña Florinda. No es que viene alguien de lejos a hacerlo. Entonces, aquí la reproducción es siempre mirar el entorno del cercano. Y acá hay otra variable que hay que tener en cuenta. Yo hice un taller para una empresa grande acá en Lima y toda su comunidad distributiva pagaba cupo. La gerencia, los CEO me decían, no, acá no pagamos cupo. Cuando llego al trabajo con ellos, todos pagan cupo. Todos no, el 90%. Y cuando vas a los distribuidores, ¿por qué pagabas cupo?
Porque alguien tiene que decirte, yo conozco un actor criminal, a él le puedes pagar, un delincuente que lo soluciona. Ya, ese que tú vas a conversar, esa persona que le daba la aparente solución era parte del problema. Era vender virus y antivirus. Se encargaba que la gente amenace y luego él iba con la solución. Pero acá hay, o sea, lo que trato de decir es, aquí hay que estar atentos a la creación de el supuesto solucionador puede ser también. Y donde sí hay un problema grave que para mí alimenta el monstruo que significa la extorsión es cuando las empresas serias, sólidas, de construcción y otros negocios, teniendo dinero para invertir y darle pelea y fortalecer, digamos, su seguridad, terminan dándole dinero al delincuente y hacerlo parte de su estructura. ¿Por qué? Porque cuando lo hace parte de su estructura de costos y le da dinero, lo que hace es darle un incentivo para que él siga reproduciendo esto a otras empresas y llegue... Exacto. Lo que hace es alimentar la bestia. No es una solución, es al contrario. Y el último término lo pagamos todos, porque como el costo de la operación aumenta por el crimen, el bien final tiene un precio más alto. El pasaje, por ejemplo. Claro. Hay que subirle 50 céntimos por el costo. Sí, claro. Además del miedo, el dinero se recupera, pero la paz, las vidas humanas, el dolor de un niño que crece sin su padre, de quien crece sin su hermano, sin su madre, eso ¿quién te lo devuelve? Ni todo el dinero del mundo, ¿no? Qué buena entrevista. Al final tu pregunta clave para darle herramientas prácticas a la gente. Creo que eso es importante, sobre todo los empresarios. Sí, entonces resumen eran dos que me acuerdo. Una es, te llega el mensaje, no te alarmes inmediatamente porque a veces hay mensajes masivos. Preocúpate si es que te llega una cartita, algo que ya pruebe, ¿no? Número dos es tus cercanos, fijarte de tu empresa, quiénes están en tu empresa, ¿no? Claro, quiénes te pueden traicionar de una manera, ¿no? Esas dos cosas, básicamente. Sí, pues, ¿no? Esas dos cosas, claro. Y lo tercero es ser consciente de que el que paga una vez paga toda su vida. Es muy importante ser consciente de eso. Que sea lo último que... Claro, esa es la última. Es como que ya te amarras y ya salir de eso está casi imposible. Yo igual puedo pasarle luego para que al final del video pongan el link de ahí. Sí, por favor, pásanos todo y lo ponemos en la descripción del video. Ahí ubicar, hay ciertas cosas. Buenazo. Hay ciertos ahí mensajes que pueden mirar, porque además son mensajes estereotípicos. ¿No? Entonces, una vez a una clínica consiguieron la base de datos de los médicos y una clínica X y llegaron a la dirección departamental de investigación criminal todos los médicos con el mismo mensaje, ¿no? Y todos decían lo mismo, ¿no? Entonces cuando todos se juntaron y vieron que era el mismo mensaje, se dieron cuenta que no era real amenaza, ¿no? Pero claro, si tú no tienes por qué saberlo, ¿no? Cuando lo juntaron a todos los médicos, ahí recién cayeron en la cuenta. Julio, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad. Y bueno, nada, con eso nos despedimos.